Hola, este video jamás lo verán entero en la televisión, porque ya sabemos que los medios de comunicación social masivos son instrumentos de propaganda de la clase política y se han dedicado todo el tiempo a promoverse a ellos mismos y a sus operadores de Chile Vamos, de la ex Nueva Mayoría, el Frente Amplio, el PRO y otros productos derivados. El objetivo de este video es generar conciencia, es decir, que las personas puedan con tranquilidad adquirir conocimiento sobre lo que está ocurriendo en este momento. Hasta ahora, la clase política a través de la televisión lo que ha manipulado a la gente es tratar de plantear de que el proceso, comillas, constituyente, cierre comillas, de Piñera y de la clase política sería algo bueno, algo democrático y que habría habido una gran participación en él. La verdad de las cosas es que si miramos la información, incluso la única que hay, entre comillas, oficial, cierre comillas, la del CERVEL, ustedes van a poder apreciar que del total de electores en Chile somos un total de electores de 14.855.719 personas. De ese electorado de casi 15 millones de habitantes, la primera opción real del 25 de octubre del 2020 fuimos las personas que nos abstuvimos de votar. Efectivamente, se trata de 7.293.546 personas. Esa fue la primera opción realmente. Sobre 7 millones de personas no fuimos a votar. Y entre esas personas que no fuimos a votar, hay una cierta cantidad de personas que no fuimos a votar no porque no queramos una nueva constitución, todo lo contrario, queremos una nueva constitución, pero no decidida por la clase política en una convención constitucional o en una convención mixta o en una asamblea constitucional integrada por operadores políticos. No queremos ser representados, sino que queremos tomar decisiones directas como ciudadanos, como pueblo. La segunda opción fue el apruebo, con 5.886.421 personas, es decir, hay una diferencia entre la abstención y el apruebo de un poquito más de 1 millón de personas. Luego viene el rechazo, que claramente son personas que, muy pocas en comparación con el resto, 1.634.107 personas. Hubo también votos nulos, 27.000 y tanto, y votos blancos, 13.000 y tanto. Cabe destacar, para que vean ustedes la sinvergüenzura de la clase política, que muchas personas no fuimos a votar a pesar de que queremos una nueva constitución, porque aunque uno vaya a votar nulo o en blanco en relación con los mecanismos, entre comillas, que la clase política rasca que tenemos en nuestro país proponen antidemocráticamente, esos votos nulos y blancos, de acuerdo a la ley 21.200, que fue la reforma constitucional base de este plebiscito tramposo de la clase política, no se cuentan, se consideran como no emitidos. Por lo tanto, una persona que quisiera ir a anular su voto o votar en blanco no va a ser considerado como un voto emitido. Lo mismo ocurre, para que ustedes sepan, en virtud de normas constitucionales, en el sentido, en la elección presidencial. Los votos nulos y los votos blancos tampoco los consideran como no emitidos. Y es así como hemos tenido nosotros presidentes, entre comillas, como Piñera, como Bachelet, donde ni siquiera tienen más del 50% del apoyo. Todo lo contrario, más del 50% de los electores se han abstenido de votar. En esta ocasión, y le han hecho mucho bombo a esto desde la clase política, incluido el CERVEL, que se presta para todo esto, así como para el refichaje ilegal de los partidos políticos, tema que si no lo conocen los invito a informarse, porque es importante en mi canal de YouTube, que la verdad es que aumentó un poquito la participación, quizá un poquito más del 50% de los electores participaron esta vez, pero claramente la opción abstención ganó. Esa es una realidad. 7 millones y tanto de personas versus 5 millones y tanto de personas que votaron el apruebo. Abstención 7 millones y tanto, apruebo 5 millones y tanto, lo que demuestra que efectivamente, yo tengo anotados los datos, los estoy leyendo acá, porque no los sé de memoria, demuestra que la mayor parte de las personas no participó. Y dentro de esas personas no significa que
como se dice vulgarmente, no estén ni ahí con la sociedad chilena, sino que muchos de nosotros que nos abstuvimos no lo hicimos porque tenemos conciencia, conocimiento de que esto es un engaño. La Convención Constitucional, todo lo que está haciendo la clase política es un engaño. En este momento la clase política está fraguando ese engaño. Si ustedes quieren realmente saber con certeza, con conocimiento, con conciencia, la realidad de las cosas es que es necesario que lean el Pacto por la Paz y Nueva Constitución del 15 de noviembre del año 2019, está en internet, y lean también la reforma constitucional o llamada Ley 21.200 y todas las demás normas que han dictado sobre la materia. Claramente la Convención Constitucional vuelve a infringir los derechos políticos del pueblo de Chile. ¿Y por qué? Porque en el fondo no quieren que seamos los ciudadanos en votación directa los que decidamos el contenido de la Constitución, sino que lo que quieren es una vez más que haya representantes que debatan y decidan por nosotros. Es decir, se sustentan en la idea de la representación, es decir, que los ciudadanos no puedan tomar decisiones directas sobre cada contenido político de la Constitución, sino que haya representantes. Y estos representantes, conforme a la normativa que ha hecho la misma clase política, van a ser personas colocadas por ellos mismos. Aunque les coloquen etiqueta de independientes, van a ser personas financiadas, promovidas ya en la televisión, que son medios de la clase política de propaganda, por la misma clase política. Esa es la realidad. E incluso, aunque se produjera el milagro de que integraran independientes, la clase política se aseguró antidemocráticamente que existiera un quórum de 2/3. Ese quórum de 2/3 significa que un tercio más una persona dentro de esa convención constitucional se puede oponer a los cambios. Pero eso es más importante por comprenderlo en su profundidad. Cuando se establece un quórum de 2/3 significa que el voto de cada persona no vale lo mismo, que cada persona no vale un voto, que cada persona no tiene el mismo valor que otra persona, sino que bastará que un tercio más uno se pongan de acuerdo y pueden vetar todo cambio sustancial. El quórum de 2/3 es el mismo quórum que hasta la fecha ha impedido hacer los grandes cambios sustanciales que Chile requiere con urgencia, como por ejemplo terminar con el principio de subsidiariedad, tratándose de la posibilidad del Estado de tener empresas públicas en el ámbito económico, en aquellas áreas que se requiere para obtener utilidades, por ejemplo en el ámbito de los recursos naturales, para obtener utilidades que permitan financiar el cumplimiento de los derechos fundamentales, léase educación, salud, pensiones, un medio ambiente libre de contaminación, infraestructura. Imagínense, en Chile ni siquiera las calles en estricto rigor son públicas si uno lo piensa profundamente, porque están concesionadas a privados y termina privatizándose en la práctica incluso obras públicas tan evidentes como son las calles. Se está fraguando en este momento el engaño. Este es el momento y lo vamos a ver. Ustedes van a ver en las redes sociales, en la televisión, aquellas personas que han sido promovidas durante estos últimos años en la televisión, ahora van a aparecer hoy como supuestos independientes y que les van a hacer candidatura a los partidos políticos y los van a hacer aparecer como independientes. Nosotros tenemos otra propuesta y es una propuesta que está vigente hace años. ¿Por qué? Porque fíjense en lo siguiente. En este momento se está fraguando el engaño. La gente, el pueblo lo van a dividir de nuevo, así como los dividieron en apruebo y rechazo, los van a dividir ahora con los candidatos que la clase política va a colocar y los van a tener entretenidos con eso, con el circo respectivo, con todo el respeto que merecen los verdaderos circos, digamos, lo digo en sentido vulgar, digamos, de que es un show lo que se hace, en el sentido de que van a tratar de dividir al pueblo como siempre lo hacen, y también van a hacer todo lo posible porque se concentre la atención en los candidatos a la Convención Constitucional, que ya está claro no va a servir para nada en términos de una verdadera nueva Constitución que resuelva los problemas que Chile tiene. Recuerden esto porque va a ocurrir así. Y no porque yo crea que tengo capacidades de ver el futuro, sino que es simplemente por conocimiento de la normativa que rige esto y cuáles son las verdaderas intenciones de la clase política. La clase política nunca cede el poder. O sea, si alguien cree
que es verdadero, que es fidedigno, que es auténtico, declaraciones que uno escucha a la clase política en orden a que ellos quieren que el pueblo resuelva esta cosa, eso no es verdad. Y eso está acreditado en la historia. Siempre la clase política ha querido representar al pueblo, no que el pueblo tome sus propias decisiones, incluso en votación directa, que sería lo democrático. Incluso la propia izquierda tiene esa problemática. Creen en el centralismo democrático, o sea, no en la democracia. Uno habla con ciertos supuestos líderes que hablan de la Asamblea Constituyente, pero ellos dicen que el pueblo no está preparado para votación directa. O sea, desconocen la dimensión política que tiene cada ciudadano. En el fondo hay una violación de derechos políticos. Y van a tratar de concentrar a la gente en estos candidatos a la Convención Constitucional y también a los candidatos presidenciales de ellos. Candidatos presidenciales que ya los están promoviendo, que los vienen promoviendo hace años y que además no requieren reunir firmas ni nada y por lo tanto les tienen una cancha con las reglas colocadas por ellos mismos y con un financiamiento de cerca de 6.500 millones de pesos de recursos públicos cada año que se reparten como botín los partidos políticos en virtud de leyes que han hecho ellos mismos. Entonces, nosotros lo que proponemos es una candidatura presidencial absolutamente independiente de la clase política para ganar la presidencia y hacer un sistema de democracia directa con cumplimiento de derechos fundamentales donde, atención, la Constitución, en lo político, cada tema político, cada decisión política es adoptada por los ciudadanos en votación directa, en un plano de igualdad. Cada ciudadano un voto. Mayoría de votos en determinado tema, esa es la decisión del pueblo. Y luego esas decisiones políticas, que es lo que nosotros proponemos que le haga el pueblo en votación directa, cada ciudadano, se transforma en un texto constitucional que obviamente debe ser redactado por personas que sean juristas, es decir, abogados con a lo menos 30 años, 20 años por lo menos de trayectoria profesional, que estén dispuestos a servir al país en la redacción de la norma constitucional, que sean elegidos por votación directa por los ciudadanos, pero que pueden ser revocados si no cumplen su función, y cuya función, ojo acá, no es que estos juristas debatan entre ellos cuál convención constitucional los contenidos, no. Las decisiones políticas en una democracia directa como la que yo propongo, la adoptamos los ciudadanos en votación directa. Lo que hacen los juristas, lo que hacen las autoridades elegidas, es ejecutar técnicamente, redactar técnicamente la Constitución de acuerdo a las decisiones políticas adoptadas por los ciudadanos previamente en votación directa. ¿Se entiende el punto? Hay una clara distinción en nuestra propuesta entre lo que es la dimensión política y la dimensión de autoridad. No nos confundamos. No nos confundamos. La dimensión política, es decir, esta capacidad, esta aptitud que tiene todo ser humano para tomar decisiones de poder, a nuestro juicio le corresponde a cada ciudadano, es decir, al pueblo, en votación directa, no a través de representantes que finalmente terminan siendo personas que son de la clase política, que nos miran como incapaces de tomar decisiones y por eso insisten en representarnos. Sabemos que además ni siquiera nos representan, o sea, todo mal. Pero esa dimensión política es distinta a la dimensión de autoridad, porque ustedes entenderán que un texto constitucional no puede ser redactado por 14 millones de electores, ni por 7 millones, ni por 5 millones de la prueba. ¿Se fijan? Obviamente tiene que ser redactado por menos cantidad de personas y personas que tengan conocimiento jurídico, porque es un tema técnico. Es un tema técnico. Lo político no es técnico, eso le pertenece a todos los ciudadanos por igual. En cambio, lo técnico, lo profesional universitario, lo jurídico, es propio de los abogados que tengan una trayectoria donde uno pueda verle las notas de pregrado a esos abogados que postulan a ser los juristas que redacten la norma constitucional. ¿Ves la diferencia? Es otro paradigma lo que se está planteando. La invitación está hecha. En www.carolacanelo.cl se establece cómo puedes firmar el patrocinio de nuestra candidatura presidencial independiente ante notario. Necesitamos esos patrocinios. Este año necesitamos 40.000. Con 40.000 patrocinios podemos inscribir la candidatura presidencial este año y el próximo año proceder a la elección propiamente tal. Y una vez ganada la presidencia de la República, cuando sea yo candidata, ahí recién la televisión va a dar la oportunidad de que podamos, aunque en algunos segundos, plantear nuestra propuesta.
al menos vamos a ser considerados. Hoy día yo estoy completamente censurada, pues la clase política tiene terror a esta propuesta de democracia directa con cumplimiento de derechos fundamentales. Ganar la presidencia y proceder a crear una constitución, pero decidida en lo político en votación directa, tema por tema por los ciudadanos en votación directa. Y luego redactada por juristas elegidos por los ciudadanos en votación directa, que tienen que ser personas con trayectoria profesional y que pueden además ser revocadas si no cumplen su función. Infórmate, es otro paradigma, es otra forma de ver las cosas. Es una oportunidad. De lo contrario, vamos a caer de nuevo en la lógica de la derecha, en la izquierda, y tener que aguantar otro gobierno que no va a hacer cambios. ¿Y saben ustedes por qué no va a hacer cambios? Porque la clase política no cede el poder, por lo tanto nunca van a permitir que haya democracia en Chile, es decir, que el pueblo tome las decisiones en votación directa. Y segundo, porque la clase política sustenta su poder político y económico en la violación de nuestros derechos fundamentales. Porque ellos se han tomado los recursos naturales y usan los ingresos provenientes de los tributos a la pinta de ellos. Esa es la realidad. Por lo tanto, jamás van a estar de acuerdo en lo que yo propongo, porque lo que yo propongo es una democracia directa en lo político y que en lo social se cumpla por el Estado cada uno de los derechos fundamentales, para que el Estado pueda cumplir con la educación, pueda cumplir con la salud pública gratuita, pueda cumplir con las pensiones, pueda cumplir con una serie de prestaciones que son básicas para que en Chile las personas podamos desarrollarnos como seres humanos, requiere que el Estado tenga financiamiento. Y ese financiamiento no va a provenir en un país endeudado y pobre en la población desde los impuestos, sino que va a provenir sobre todo de los recursos naturales, para lo cual hay que proceder a realmente derogar de la Constitución, crear una Constitución totalmente distinta donde los recursos naturales sean del Estado, para realmente explotarlos y generar de manera sustentable, obviamente, porque el medio ambiente también es un derecho humano fundamental, para generar las utilidades que se requieren para financiar una salud pública gratuita a nivel de todo el país, lo mismo la educación pública gratuita y las demás prestaciones propias de los derechos fundamentales. No alcanza solamente con los impuestos. Y cuando se trata de que solo impuestos a los comillas ricos, no alcanza. Y además sabemos que los ricos tienen buenos abogados tributaristas y y además autoridades corruptas, que son las autoridades políticas, entre comillas autoridades, son operadores políticos en rigor, porque la ignorancia es extrema en nuestro país, y aunque sepan, incluso mienten descaradamente, falseando la realidad. Entonces sabemos que la gente con más capacidad económica, lo que yo denomino la casta política, personas con un patrimonio sobre $1.000 millones de los Estados Unidos de América, prácticamente pagan mucho menos impuestos que el resto de que somos el 95% que no somos clase política. Por lo tanto, la vía tampoco es la tributaria, es la vía de los recursos naturales, y para eso se requiere necesariamente otra constitución, y jamás la clase política va a estar de acuerdo con eso, porque la clase política se enriquece económicamente de una manera capitalista, la derecha, el centro y la izquierda, en base a los recursos naturales. Piensen ustedes en Soquimich, el litio, financiando a la clase política completa. Penta y otras mineras y otras empresas, en el caso de Soquimich, una empresa que explota el litio. Piensen ustedes en Codelco, la cantidad de corrupción que hay ahí, que incluso hasta sus propios ejecutivos han dicho que no hay dinero, en circunstancias que Codelco está hecha para generar utilidades. Y por lo tanto hay una necesidad urgente de una candidatura presidencial que sea realmente independiente. La invitación está hecha, es tu responsabilidad hacerte cargo de tu dimensión política. Yo me hago cargo de mi responsabilidad. Un abrazo y que estés muy bien.